Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Si tú eres un alma que sufre la angustia de sentirte solo en cruel lobreguez, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el evangelio que salva y redime y te da la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Por ahí hay ovejas que sin rumbo vagan por el mundo, sin fe y sin consuelo, en busca de amparo y de la esperanza que nos da Jesús. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Dios los bendiga, Dios los guarde. Queremos pedir disculpas, ¿verdad? Porque nos tardamos casi 20 minutos, estamos teniendo problemas técnicos. Pero para la gloria del Señor, aquí estamos, hermano. Estamos aquí, le mandamos un saludo a toda esa gente, ¿verdad? Que están conectados, esa gente que están esperando recibir palabra de Dios. Y venimos hoy con tu programa Tiempo de la Siega. Tiempo de la Siega, ¿verdad? Que venimos a traer bajo el tema ¿por qué las ovejas están enfermas? Quiero que reciban un saludo de mi parte, Yamil Natal, y aquí los hermanos van a saludarles. Dani. Dios le bendiga, hermano. Primeramente un saludo a mi esposa, a mis amados hijos, a mis pastores, a la iglesia, primera iglesia hispana cristiana. Alianza Cristiana Misionera de Orlando. Dios le bendiga a todos y a este público que les amamos de aquí de corazón.
Venimos con esta palabra, ¿verdad? Para nuestros hermanos y para aquellos que no conocen a Jesucristo, que reciban como su único y exclusivo Salvador. Dios le bendiga. Aleluya, hermano Gaby. Amén, amados, Dios le bendiga. Queremos darle una gracias, ¿verdad? Porque ya vemos gente activa mirando o viendo el programa, mejor dicho. Dios me los bendiga, primero que nada. Quiero enviarle un saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Y nada más, como dijo mi hermano Yamil, nos disculpan, ¿verdad? Estamos teniendo dificultades técnicas, pero aquí estamos para la gloria y la honra de Dios. Si digo yo, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahorita, si el enemigo se creía que no íbamos a darle el programa o que nos íbamos a rendir, aquí estamos, las computadoras dieron problemas, reemplazamos computadoras a último tiempo, después sonido, pero nada, lo importante es que ya estamos aquí, estamos presentes y esto va bueno. Esto va para bueno, así mismito es, hermano. Le damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Y le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permitió llegar, que nos permitió, ¿verdad?, estar en este lugar y acomodar el equipo y hacer todas las cosas, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Le pedimos a todos esos hermanos, ¿verdad?, que nos escuchan, que nos ven, hermano, que ore mucho por nosotros para que Dios siga bendiciendo la obra, para que Dios nos dé fortaleza, nos dé palabra nueva, ¿verdad? Y podamos seguir hacia adelante, amén. Entonces, hoy vamos a estar bajo el tema, ¿por qué las ovejas están enfermas?, ¿verdad? Y eso es un tema que ha traído mucha controversia en cuestión, una controversia buena, ¿verdad? Porque está la controversia mala y la controversia buena, pero ha traído una controversia buena. Y para empezar este programa yo quiero, ¿verdad?, que empecemos con una oración para ponerle en las manos del Señor todo lo que vayamos a hacer aquí en esta tarde poderosa del Señor. Así que el hermano Dani, ¿verdad?, nos lleva en oración. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, damos gracias, Señor, por esta tarde que nos permite, Señor, transmitir en este programa, Señor, Tiempo de la Siega. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a llevar tu palabra, Señor, sin adulterarla, a llevar tu palabra, Señor, para cada oyente, Señor, siendo de bendición y edificación para el cuerpo, Señor. Te pedimos, Señor Jehová, que tú nos uses como instrumentos, como vasos para gloria, Señor, como canales de bendiciones a cada uno que esté escuchando en esta hora, Señor. Y te pedimos que esa palabra, Señor, sea una semilla, Señor, que sea sembrada en lugares prósperos, Señor, en tierra fértil, Señor, y que estas almas que vayan a recibir este mensaje, Señor, sean impactadas, Señor, para el crecimiento y para el fruto de la vid, Señor. Glorifícate, Señor, en esta tarde, Señor, rompe cadenas, Señor, sana enfermos, haz las cosas que tú sabes hacer, Señor. Glorifícate como tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos esto, Señor, y pedimos que tú limpies los aires, Señor, todo que no permite, Señor, que este programa se dé, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y seguimos, Señor, hacia adelante para glorificar tu santo nombre. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bajo el tema, ¿por qué las ovejas están enfermas? Y quiero que vayamos a la palabra, ¿verdad?, rápidamente para comenzar la lectura y el desarrollo de este mensaje. Vamos a ir a la palabra del Señor en Salmos, un salmo muy conocido, ¿verdad?, muy famoso, por decirlo así. Salmo 23, versículo 1 en adelante. Salmo 23, versículo 1 en adelante. El hermano Gaby lo va a poner en la pantalla para que los que estén viendo, ¿verdad?, lo pueda apreciar y lo pueda leer mejor. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Jehová. Es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Número 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es palabra tuya y no de hombre, Señor. Te pido que todo lo que hagamos aquí, Señor Padre de la Gloria, seas tú teniendo el control. Unge nuestros labios, Padre mío, con carbón encendido, Padre de la Gloria, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Somos vasos, instrumentos en tus manos, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué este tema, hermano? ¿Por qué el tema de por qué las ovejas están enfermas? Gaby, si te puedes poner una musiquita de fondo ahí, como un pianito, ¿verdad? Para que la gente no se duerma, alaba. Entonces, ¿por qué las ovejas están enfermas, hermano? Y cuando leemos este versículo, ¿verdad? En el Salmo 23, estamos viendo que Dios, ¿verdad? En su palabra siempre estipula, hace una tipología de que los creyentes, el ser humano, es como una oveja. Y lo pone como un ejemplo, ¿verdad? Como una comparanza, mejor dicho. Él compara al creyente con una oveja. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Desde el Viejo Testamento, el Señor siempre hace comparanzas con la oveja y el cristiano o el pueblo de Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento, Jesús siempre hace, ¿verdad?, comparanzas, tipología, en cuestión de comparar al ser humano o al creyente, al seguidor de Cristo, como una oveja. Entonces quiero explicar unos puntos para poder entender unas características que tiene la oveja, para poder entrar en el mensaje, ¿verdad? Hay que hacer una introducción para que la gente pueda entender qué característica es una oveja y puedan conocer más a fondo cómo se desarrolla la oveja y cuál es su comportamiento. Amén. Entonces, esas características de la oveja, número uno, es que la oveja es indefensa. La oveja es un animal, ¿verdad?, indefenso, que no se puede defender, en otras palabras. Es un animal que Dios hizo indefenso. Otra característica que tiene la oveja es que es bien mansa. O sea que ella se va a dejar hacer lo que el enemigo viene a hacerle, porque ella depende, ¿verdad?, de algo o de alguien que la defienda. Número 3, necesita de alguien, ¿verdad? Necesita a alguien que la guíe. Por eso es que siempre usted va a ver un rebaño de ovejas y siempre va a haber un pastor, ¿cierto o falso? Siempre el pastor va a estar ahí para guiarlas, para protegerlas de verdad, de los lobos feroces que vienen en el camino a tratar de comérselas, para que no se vayan por los barrancos, para mantenerlas juntas, pero sobre todas las cosas las va a llevar a un pasto fresco para que ellas coman y se alimenten y puedan descansar. Ese es el trabajo, ¿verdad?, del pastor en cuestión de lo literal, ¿verdad?, en las ovejas. Número 4, dice que las ovejas son ciegas y ellas no pueden ver más de 14 pies. Ellas pueden ver en lo que está cercano, pero más allá de 14 pies, ellas no pueden detectar ni ver, ¿verdad?, claramente más allá de 14 pies, ¿verdad? La ciencia lo explica de esa manera. Amén. Entonces, con esta característica podemos ver, y yo me preguntaba y decía, ¿por qué Dios, ¿verdad?, y Jesucristo compara al creyente con las ovejas? Porque las ovejas, si venimos a ver, usted lo ve y usted dice, es un ser o un animal que es bien como bobo, ¿cierto? Es como un animal indefenso, como que no tiene fuerza, no tiene dominio propio. ¿Y por qué Dios hace esta comparanza? ¿Por qué Dios compara al creyente con las ovejas? Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 9. El hermano Gaby lo va a poner ahí en la pantalla para que usted pueda verlo. Y vamos a ir a Mateos capítulo 9, versículo 35. Mateos capítulo 9, versículo 35, y dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Siguiente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Jesucristo vio a la humanidad como ovejas que no tienen pastor. Y cuando usted analiza estas características, usted dice, wow, una oveja sola es un desastre. Una oveja que ande por ahí sin la guianza de un pastor es un desastre, porque pues podemos mencionar muchas cosas que les pueden pasar a la oveja sin que ande con la guianza de un pastor. Por eso es que en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque cuando Jehová pastorea a la oveja, cuando tu pastor se llama Jehová de los ejércitos, a ti nada te faltará. Entonces, ¿por qué es tan importante que el cristiano sepa que Jehová es su pastor? ¿Verdad? Porque es que la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos las dejó estipuladas para que nosotros podamos alimentarnos de este pasto fresco. Amén. Entonces, vamos a ver otro versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. ¿A quién volvimos nosotros? ¿Quién es el obispo de nuestras almas y pastor? Se llama Jesucristo, hermano. Se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Porque nosotros estábamos descarriados, como dice la Biblia, como ovejas sin pastor. Andábamos en la vida rumbo hacia la perdición. Por eso es que, ¿verdad?, vemos tantas muertes y tantos desastres. Y es porque la humanidad no tiene un pastor. Y cuando la humanidad corre sin pastor es como una oveja. Por eso es que hay tantas muertes, al ser humano le pasan tantas cosas y es porque no tienen la protección del pastor. Y no es porque el pastor le quiera dar la protección, es porque la oveja no quiere la protección del pastor, sino que se descarrila, ¿verdad? Como dice ahí, está descarriada. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué le estoy dando estos versículos, hermano? Para que usted vea la comparanza y la tipología en la cual la oveja se compara con el ser humano, ¿verdad? Y como Jesucristo nos da la tipología. 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. O sea que cuando la persona está descarriada, hermano, cuando la persona anda descarriada y viene a los caminos del Señor, un velo que tienen los ojos se les es quitado para que ellos puedan ver quién es su pastor. Y eso es bien importante entenderlo. Ya cuando nosotros venimos a los caminos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos quita un velo que nosotros tenemos, mi alma adora a Jesús, en los ojos, ¿verdad? Que no nos deja ver espiritualmente, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en lo que es la comida y lo que el pastor guía a las ovejas para que coman, porque la comida es bien importante en esto de las ovejas. Ya dijimos, ¿verdad?, sus características, ya explicamos cómo la oveja se comporta, ya explicamos, ¿verdad?, que son indefensas, que son mansas, que no pueden defenderse, que necesitan a alguien que las guíe y es una total dependencia del pastor. Amén. Oye, perdóname, es tanto la dependencia que tiene la oveja, que estamos, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo este estudio, habíamos buscado un video acerca de una persona que comienza a quitarle la lana a la oveja y vemos cómo la persona agarra a la oveja y la mueve para él pasarle la cuchilla que utilizan para sacarle el pelo. Y la oveja está como que jamaqueándose y se ve bien bonita porque parece una bolita, pero está como que moviéndose y ella no muerde, no tira, no hace nada. Ella dice, pues, me están jamaqueando aquí, me están haciendo algo, pero yo no sé qué es, pero no me está pasando nada malo. Así de indefensa. Sí, haga conmigo lo que usted quiera. Exacto. Exacto, y así mismo, ¿verdad? Como Jesucristo veía y decía, ay, mira cómo andan esas personas, bendito, como ovejas sin pastor, están a merced de que venga el lobo y se las coma. Y el lobo es tipo de Satanás, el lobo es tipo del enemigo, ¿verdad? El lobo es tipo de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Si la oveja no anda a merced del pastor o a merced del cuidado, ¿qué pasa? Pues puede morir, ¿verdad? Mueren de hambre, se tiran por un risco, ¿verdad? Le puedes pasar muchas cosas a las ovejas, hermano Dani. Quiero añadir ahí, aquí en Jeremías,
capítulo 50, versículo 6. Dice que ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores la hicieron errar, por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Y vemos que pues muchas veces cuando, bueno, no vamos a señalar a nadie en específico, ¿verdad? Pero las ovejas se descarrilan cuando no hay un líder, ¿verdad? Como estábamos hoy en el retiro de los líderes, que el líder tiene que ser luz, el líder lo tiene que llevar a la palabra, tiene que llevar a Jesucristo. Y también esta mañana estuvimos hablando de que de la parábola de la vid y los pámpanos. Y cuando se separan los pámpanos de la vid o no están injertados en la vid, pierden vida, se secan, se mueren, no hay fruto. Y así mismo son las ovejas cuando no están conectados al pastor, pues corren el riesgo de muerte espiritual. Y otra cosa, como el hermano Yamil estaba diciendo de las ovejas para mí, ¿verdad? Significa como las multitudes, ¿verdad? Cuando uno piensa de oveja, uno piensa de un montón de, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Que un herd, que son muchos. Herd. Yo diría manada, pero no sé si manada, si manada viene para la oveja. Tú piensas en la manada y entonces, ¿qué pasa con estos animales? Si uno se va corriendo para este lado, todos lo siguen corriendo, ¿verdad? Necesitan un líder y desafortunadamente cuando no hay un líder, entonces corre una oveja para acá y todas la siguen. Si es un risco, brincan por el risco, todas se murieron. Y así vemos hoy en día que está el pueblo, ¿verdad? Que están las almas que necesitan ser guiados por un pastor, ¿verdad? Y cuando no está esa enseñanza de conectarse a Jesucristo, estamos conectándonos a otras cosas que no son. Amén. Y eso nos vamos a abundar un poco ahora. Queremos mandarles, ¿verdad? Saludos, aprovechar este momento de espacio, mandarle saludos. Estoy viendo ahí a Wilfredo, que está conectado, Carlos Rivera. Wilfred, te bendiga. El hijo de Jorge está ahí con nosotros. Varón, Dios te bendiga. Carmen Saludos. Natal. Mi tía, bendiciones, Titi, te amo. Pastor Anil Sotero, de allá de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Alianza Viva, de San Isidro. Saludos allá a los pastores, Dios los bendiga, pastor. Carmen Álvarez, mami está ahí, Josefina Nieves, mi hermana Marta Maduro. Alábalo. MJ Correa, Dios los bendiga, mi gente, gracias por estar con nosotros. Amén, Dios los bendiga a esa audiencia, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente, espero que se edifiquen. Bueno, ¿por qué estamos llevándole, hermano, a este punto? Para que usted pueda entender que las características de la oveja son bien importantes porque dependen del pastor. Pero hay que tener una cosa bien clara, como leímos en el Salmo 23, y es que Jehová es mi pastor. Correcto. Ok, después entonces, si tenemos eso claro, que Jehová es mi pastor, pues Dios pone, ¿verdad?, líderes en las iglesias, ¿verdad?, en los templos, para que guíen y cuiden el rebaño, como me acuerdo que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo. No le dijo tus ovejas, le dijo mis ovejas, ¿ves? Porque Dios pone un líder para que se haga cargo de sus ovejas. Entonces, cuando entendemos eso claro, sabemos que Dios es nuestro pastor, amén, que Jehová es nuestro pastor y que nosotros tenemos que someternos a ese líder que Dios dejó para que nos guíe, amén. Entonces, ¿por qué tenemos que describir estas cosas? Y es porque la oveja, pues obviamente tiene que comer para mantenerse viva, ¿cierto o falso? Correcto. ¿Verdad? Entonces, pues yo quiero entrar en unos puntos de la comida, porque por la comida es la mayoría de las enfermedades que las ovejas adquieren, por eso el título, porque las ovejas están enfermas. Si lo vemos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Vemos que la comida hace daño a la oveja y ahora vamos a explicar unos puntos, ¿verdad? El hermano Gaby, si quiere, puede mencionarme el primer punto. No sé si lo había comentado ya, pero estamos haciendo un pequeño análisis en cuanto a que la comida de la oveja viene siendo lo que están escuchando, o sea, lo que escuchan del evangelio, ¿no? Exacto, o sea, el pasto fresco. El pasto fresco, perdóname. El pasto fresco, amén. Ok, dice de la comida, vamos a leer, ¿no? O de las enfermedades. De la comida dice, ahí la número, la A. Pasto verde todos los días, es lo que comen las ovejas. Y dice, ¿por dónde se enferma? Por lo que comen, ¿no? Exacto, porque
el pastor, ¿verdad? Dice la ciencia, como ha visto el movimiento de la crianza de las ovejas, que el pastor tiene que llevar a las ovejas a comer pasto verde Correcto. todos los días. O sea, porque si la oveja no come, pues se muere, hermano. Eso es obvio, ¿verdad? Y nosotros si no, ¿verdad? Si no comemos, también nos morimos. Amén. Pero dice que la oveja y el trabajo del pastor es llevar a la oveja a un lugar donde él Haya vea que el pasto pasto está fresco. Correcto. Que el pasto tiene unas características porque a él le importa la vida de sus ovejas, porque la palabra dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces el pastor va a asegurarse de llevar estas ovejas a un lugar, a un pasto fresco donde él pueda ver por lo menos a su simple vista que no hay peligro para ellas, que ellas puedan descansar, que ellas puedan comer y que ese pasto no se vea raro. Amén. Entonces, en las enfermedades más comunes, Tenemos la vasquilla. exacto, la vasquilla. ¿Qué es esa enfermedad, la vasquilla? Ahí la oveja dice que se queda quieta, cierra los ojos y se pone a dar vueltas hasta que se cae. Ahora, hay que especificar algo bien claro. Todas estas enfermedades están siendo, son provocadas por algo, un pequeño enemigo, ¿ok? Que viene siendo una mosca, ¿ok? Que eso vamos a hablar más adelante. Exacto. Pero dice la vasquilla, que es una de las enfermedades, estamos hablando de las enfermedades de las ovejas, dice que se queda quieta. Y mientras está quieta, dice, cierra los ojos y se pone a dar vueltas hasta que se cae, ¿ok? Exacto, porque cuando el problema es, hermano, ¿qué es lo que le queremos traer a ustedes? Cuando la oveja come un pasto que está enfermo, un pasto que tiene bacterias, que tiene hongo, por eso es que cuando el pastor lleva a la oveja a comer el pasto fresco y él puede ver un excremento de perro, un excremento de otro animal, él no lleva a la oveja a ese lugar porque la oveja, como ella es tan indefensa, tan inocente y no sabe, ella come de ese pasto y entonces empieza a crearle bacterias en el estómago, el excremento crea un tipo de hongo, crea gusanos, moscas y este tipo de cosas, y a la oveja ingerir ese alimento, como está sucio, tiene parásitos y un montón de cosas, eso empieza a afectarle su metabolismo, empieza a afectarle su sistema, ella se enferma y ahí le da unas características en sí. Le vamos a mencionar 3 de las enfermedades más comunes de las ovejas. Entonces la número 1 es la vasquilla, ahora la número 2. Modorrera. Dice, da vuelta y más vuelta. Produce un gusano en los sesos, en el cerebro. Lógicamente afectando el cerebro de la oveja. Amén. ¿Ves? Porque ahí estamos viendo que esas enfermedades siempre tienen efectos secundarios. Y esto es bien peligroso porque la oveja puede perder la vida. Entonces, cuando lo estamos viendo en ámbito espiritual, hermano, nosotros como cristianos tenemos que estar bien pendientes de qué pasto nos estamos alimentando. Amén. Número 3. Escagazarse. Le da dolor en el estómago a la oveja. Y entonces dice que esa enfermedad hace que la oveja se separe del grupo. ¿Ok? Y entonces dice que están por allá o de momento se van para otro lado o siguen, no están junto con lo que es el núcleo del grupo de ovejas del pastor, ¿ok? O sea que la oveja cuando le da esta enfermedad como que reacciona una loquera, por decirlo así, y entonces empieza a correr sola. Se va para aquí, se va para allá, se despega de lo que es la congregación, se despega de lo que son los hermanos y ahí es donde está el peligro. Entonces, si lo vemos en el ámbito espiritual, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿De dónde proviene? Del pasto que se está comiendo. Porque entonces ella come un pasto que le crea estas enfermedades y espiritualmente hablando sabemos que el pasto fresco es la palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las ovejas empiezan a comer estos pastos que son dañinos, la oveja empieza a crear estas enfermedades y le da unas consecuencias que en su vida espiritual la lleva a la mortandad. Por eso es que hoy en día vemos que tantas doctrinas diferentes. Por eso es que hoy en día vemos, ¿verdad?, tantas enseñanzas erróneas, herejías, tantas, ¿verdad?, diferentes tipos de iglesia con diferentes títulos, diferentes cristos, diferentes dioses. Y es porque el pasto que se está comiendo no es fresco. Oye, lo interesante de estas enfermedades es que no se captan en el momento. Son enfermedades que van creciendo internamente dentro de la oveja. Por ende, ¿verdad? En el caso de la oveja, cuando está comiendo ese pasto,
Después, con el tiempo, es que empiezan a salir como unas señales, que ahí entonces se puede dar cuenta, ¿verdad?, lo que le está pasando a la oveja. Entonces, la misma oveja está como si nada, pero de momento empieza a actuar como que diferente. Los síntomas. Diferente a todo lo demás, que ahí vienen los síntomas. Exacto, y esos síntomas es tipo de los frutos. Por eso es que la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando tú ves una oveja que está dando malos frutos, tú dices, esa oveja está enferma. ¿Ves? Porque tú dices, esa oveja no está dando los frutos que se supone, no está saludable. Porque esa oveja tuvo que haberse comido algo que le causó daño. Ella se comió algo que la envenenó. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que las ovejas empiezan a chocarse porque le molesta tanto el dolor de estómago que empieza a revolcar lo que es el rebaño. Mira qué interesante. Por eso es que vemos, ¿verdad?, tantos problemas en las congregaciones, vemos tantos disgustos, tantas disensiones, contiendas, iras, bochinches, etcétera, etcétera, dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque se ha metido el pasto malo dentro del rebaño. Entonces, podemos decir, no, pero esa es la culpa del pastor, porque el pastor lleva a la oveja a comer un pasto que no es bueno. Puede ser que tenga razón. Puede ser que tenga razón, pero en el ámbito espiritual, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que velar por vosotros mismos. Entonces, si yo sé que a alguien me está dando un pasto que no es bíblico, que no es sano, que no es fresco, pues entonces yo no me lo voy a comer. ¿Cierto o falso? Yo voy a decir, no, ese pasto no me conviene, porque si yo me como ese pasto me va a hacer daño. ¿Por qué estamos teniendo tantos creyentes, verdad, indecisos, creyentes que no están viviendo un evangelio a la estatura que Cristo, verdad, nos enseñó a vivir? Y es porque dentro de ese rebaño donde ellos se encuentran, puede ser el lugar equivocado. Le están dando un pasto que es erróneo. Le están dando un pasto que los está envenenando y entonces ellos están teniendo esos síntomas que afectan no solamente a ellos, sino están afectando a los de su alrededor. Por eso es que no vemos crecimiento, por eso es que no vemos otros tipos de cosas. Amén. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Que es que una cosa lleva a la otra. Correcto. Porque una vez la oveja empieza a comer estas cosas y se enferman, ya ella pierde su sentido común. Y dice, ¿verdad?, los científicos y los que crían ovejas, que en verano salen unas moscas, ¿verdad?, que se crían en los excrementos de los animales, que andan en los bosques, ¿verdad?, se crían en el mismo pasto, y es que estas moscas se le paran en la nariz a la oveja, o se le paran en los ojos, o en los oídos, en las orejas. Entonces, estas moscas, hermano, dice que depositan un huevo o una larva, ¿verdad? Bueno, primero es huevo y después se convierte en larva, y es que esa mosca se para ahí y suelta rápido y se va. Y suelta unos huevitos y esos huevitos se convierten en larvas y esas larvas empiezan a meterse por las orejas, por los ojos y por la nariz. Entonces, cuando lo vemos en el ámbito espiritual, la Biblia dice que las moscas es tipo de demonio. En el ámbito espiritual, por eso es que en el Salmo 24, en el 23 que le leímos, dice que David le decía a Jehová, unge mi cabeza con aceite. Y le vamos a explicar por qué el aceite es tan importante en la vida del creyente. ¿Por qué el aceite tiene que, esa fragancia tiene que estar dentro y se tiene que reflejar en la vida del creyente? No, y en la Biblia dice que a Jesús los mismos fariseos le decían, echa afuera los demonios por nombre de Belcebú. Y Belcebú es, que conoce en la Biblia, está en Lucas, como príncipe de los demonios, de las moscas. De las moscas. Sí, porque las moscas, pues la mosca es tipo de los demonios y esto es algo bien peligroso, hermano Gavidani, porque un creyente se supone que conozca a su enemigo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Jehová es nuestro pastor y Jehová, ¿cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Entonces, si yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y Él me está dando lo que yo necesito en su palabra, que este es el pasto fresco que yo necesito para no enfermarme, entonces yo tengo que saber que las ovejas son las moscas son mis enemigos. O sea, los demonios son mis enemigos. ¿Y qué yo tengo que hacer para que esos demonios no vengan a ejecutar el trabajo con el cual Satanás los ha mandado a hacer en cada creyente? ¿Verdad? Porque cada creyente se constituye en enemigo de Satanás.
¿Ven? Entonces cuando las moscas vienen, dice que la oveja se convierte completamente lunática porque esas larvas empiezan a meterse por la nariz, por los ojos, por las orejas y primeramente cuando se le meten por las orejas, dice que eso le crea eso es como un tapón, hermano. Porque estamos hablando de un gusano como de un cuarto, más o menos, de pulgada. Ya no escucha la voz del pastor. Ya no escucha la voz del pastor. Y dato muy importante, la oveja, desde que, ¿verdad?, es nacida, va haciendo una memoria, una grabación de la voz del pastor, o sea, de la persona que lo está cuidando. Hay un video en YouTube, si lo quieren buscar más adelante, muestra a esta persona, lleva a unos turistas donde hay muchas ovejas y él les dice, llamen las ovejas a ver cuál oveja es la que viene para acá, y ellos llamándole, ven acá, ninguna oveja llegaba, y entonces siguió con todos los turistas y todos los turistas trataron y ninguna venía hacia donde ellos. Y entonces cuando le toca al pastor, el pastor empieza a hacerle su señal de llamado. Y todas las ovejas comienzan a venir hacia donde lo vea. Y es bien importante que cuando ese tapón es creado debido a estas moscas, acuérdense que estamos hablando de moscas tipología de demonio, cuando ya ese oído es tapado, ya es, por decirlo así, casi imposible escuchar la voz de ese pastor. ¿Y por qué casi? Porque más adelante va a haber la responsabilidad de tanto del pastor, ¿verdad?, como, vamos a decirlo así, líderes y demás, y de nosotros mismos en el cuidado de la oveja. Amén. Entonces, ese punto que tocaste ahí es bien importante, hermano, porque ¿qué pasa? El demonio viene a la vida del creyente y empieza en la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza están los pensamientos. En la cabeza está, ¿verdad?, en lo que tú actúas y empieza a tirarte a tirarte dado. Pero mira esto, ¿quieres decir algo? Estamos un poquito improvisados aquí con los micrófonos. Pero en este punto de las moscas, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿cómo es que estas moscas llegan a la oveja? ¿O cómo es que estas moscas llegan a la vida del cristiano? Y entonces, para mí que hay dos maneras que pueden estar entrando estas moscas. O el pastor no está llevando las ovejas por los delicados pastos que se supone, ¿verdad? O que la oveja se está descarrilando ¿cómo? ¿Cómo fue la palabra? El herd. De la manada. De la manada. ¿Verdad? Porque si vamos a primero empezar con la oveja, si la oveja no está siguiendo la manada y está por ahí como inventando y está curioseando o está, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, aventurando, ¿verdad? Muchas veces se puede encontrar con estas cosas, como dijeron los hermanos, que donde están las moscas, los excrementos, disculpe la palabra, ¿verdad?, si no está bonita, pero, ¿verdad?, porque no están siguiendo como tienen que seguir, pues están buscando y se encuentran con esta basura, y de ahí pues viene la mosca y hace morada en ellos, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos siguiendo al pastor, cuando nosotros no estamos escuchando la palabra o comiendo los pastos frescos y estamos inventando por ahí y estamos, mira, que hay por allá y buscando lo que no tenemos que buscar, cuidado que ahí están las moscas, cuidado que ahí está el descuido, cuidado, ahí está el momento que tú puedes ser infectado. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo fuera de lo que nos está dirigiendo el pastor. Igual manera, si el pastor, pues, esto sería en la ocasión que no es un pastor de verdad, ¿verdad? O está enseñando una doctrina falsa, pues desafortunadamente estas personas están siendo dirigidas, ¿verdad?, a pastos no frescos, a pastos que están contaminados, ¿verdad? Y pues, como dijo Yamil, si estamos siguiendo el pastor de los pastores, si estamos leyendo la palabra, tenemos que estar recibiendo esa palabra fresca, tenemos que estar recibiendo eso que nutre y eso es lo que va a hacer, nos va a dar vida, nos va a dar sustento. Pero si no estamos en esta palabra, si no estamos conectados con el Señor, si no estamos siguiendo a Jesús, vienen las moscas. Amén. Así mismo, entonces, mira qué punto bien interesante, y es porque, hermano, a mí me encanta, yo tengo mis predicadores favoritos.
Y a mí me gusta escuchar palabras de otros hermanos y otros predicadores. Pero usted tiene que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque Jehová es mi pastor y Jehová me está dando este libro porque Él sabe que este pasto no me va a hacer daño. Entonces, ¿por qué las ovejas están enfermas? Porque entonces vienen y se ponen a escuchar otros predicadores con falsas doctrinas. Entonces dicen, no, pero eso es así porque aquel lo dijo. Y entonces lo siguen echando para adelante. Y lo siguen echando para adelante. Y cuando vienen a ver, está todo el mundo enfermo con una doctrina o un pasto que les trajo un efecto secundario y crecen torcidos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Cuando las moscas vienen sobre la oveja y depositan estos huevos, dice que primero entra en pánico. Porque obviamente pues la oveja es tan indefensa y tan inocente que ella no sabe lo que le está pasando. Entonces este pánico, hermano, es que dicen que ella empieza a correr del agua al lado, ella empieza a chocarse con los árboles, a tratar de sacarse ese picor que tiene en la nariz o en los oídos dentro de su cabeza porque ella no entiende lo que le está pasando. Y ahí es cuando entra el pánico, hermano. Entonces el pánico en el mundo espiritual es tipo de la ansiedad. ¿Qué vemos? Hoy en día vemos hermanos ansiosos. Vemos hoy en día la ansiedad es algo que está atacando a los hermanos de, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo frecuentemente. Tú hablas con los hermanos y ay, hermano, pero es que esto y hermano, y entonces no descansan en el Señor. No tienen esa seguridad de que Dios los va a ayudar, de que Dios los va a prosperar, de que Dios los va a bendecir. No tienen esa seguridad. Cuando la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Entonces cuando Dios me dé ese pasto fresco y yo me lo como, lo mastico en medio de la prueba, yo digo, palabra dice, Señor, que tú no me faltarás. Tu palabra dice que si yo me dedico a buscarte a ti, tú me llevarás el pan a mi casa. Tu palabra dice que no has visto justo ni su simiente que mendigue pan. Y cuando yo me como ese pasto y yo lo repito y me lo como y me lo trago, entonces ese pasto empieza a sanar mis heridas. Ese pasto empieza a darme fortaleza, paz y tranquilidad. Pero ¿qué pasa, hermano, con los que están tan ansiosos? Que no han comido de este pasto. Entonces cuando se sienten ansiosos, ¿qué hacen? Prenden el televisor, se van para Facebook a ver otras cosas, porque hermano, yo les digo, usted puede usar Facebook y edificarse. Usted puede usar las redes sociales y edificarse porque el Señor ha permitido todas esas cosas para que usted se edifique. Pero si usted se pone a ver bobería, por decirlo así, pues entonces usted se está alimentando en un momento de pánico de cosas que no le van a hacer bien. Entonces, ¿qué es otra característica que dan estas ovejas cuando están llenas de mosca, hermano Gaby? Dice que corren y se esconden. Ay, dice que corren y se esconden. Porque la molestia es tanta que la ansiedad las hace correr, ¿verdad? Y dice que eso es tipo de la inseguridad. Espiritualmente, ¿cuántos cristianos o hermanos en la fe hemos visto que siempre están bien inseguros? Ay, hermano, pero es que yo no sé si Dios me llamó a hacer eso. Ay, pero hermano, es que yo no sé si yo debería hacerlo. Y siempre están con esa inseguridad. Ay, es que yo no sé si predicarle, porque es que no me atrevo. Y siempre están inseguros. Y esos son frutos de moscas atacando la mente del cristiano. Los demonios, hermano, siempre están atacando la mente del cristiano. No lo hagas, tú no puedes. Ay, si te dice aquello, mira el bochorno que vas a pasar. Ve, y eso es tipo de las moscas. Amén. Entonces dice que se olvidan de comer. Se les olvidó el pasto. Dice que una de esos efectos secundarios que la mosca deja dentro de la cabeza de la oveja es que ella se le olvida comer. Porque el dolor que siente y la piquiña, digo yo, en esa cabeza es tan terrible que ella lo que quiere es buscar alivio para ese dolor. Ella se le olvida comer. Entonces, si se le olvida comer, ¿qué pasa? Se desnutre, se deshidrata, hermano. ¿Y por qué se deshidrata? La comida, ¿verdad? Es tipo de la palabra de Dios. Si un creyente deja de leer la palabra, ¿qué le pasa? Ay, papá, se muere, hermano. Entonces, ¿por qué traemos este mensaje, hermano? Porque usted como oveja no puede permitir, ¿verdad?, que las moscas se le paren en su cabeza, que las moscas vengan a depositar huevos en su cabeza, en su mente, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, ese tiene un nido de piojos en la cabeza porque son personas que siempre están pensando cosas locas y eso es tipo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú dejas de comer como oveja,
Primero te deshidratas, te mueres, ¿verdad? Porque no estás alimentándote de la palabra de Dios, que es el pasto fresco que te va a dar los nutrientes para cuando venga el problema, para cuando venga la situación, tú puedas descansar en este pasto fresco. Se pierde la oveja. Se pierde la oveja, hermano. Amén. Entonces, mira qué interesante, porque yo estaba leyendo un documental y decía que si la larva llega al cerebro, dice que ya la oveja no tiene remedio. Porque ellos no van a abrir la carabela de la oveja para sacarle un gusano. Por eso es que vamos a entrar en el punto ahora, que quería, ¿verdad? Que quería hablar un poquito de eso. Que si ya ese gusano entra allá adentro, hermano, dice que ya la oveja, pues es mejor matarla. Así decía el documento. Entonces, ¿qué hace? La matan, le quitan la piel, usan la piel para otras cosas, entonces ya la oveja se perdió. Que eso es tipo de que de la perdición en el creyente. Porque esas larvas que son tipos de demonios, entra a tu cabeza y cuando ya está dominando tu cabeza, si usted no busca que el pastor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos lo limpie, lo santifique, que si Jesucristo no entra en su vida, hermano, usted no va a poder salir de eso. Porque el único que nos puede sacar de eso es la palabra de Dios. Oye, hay un versículo bíblico ahora que estamos hablando acerca de esa, vamos a ponerla así, condenación, ya que, ¿verdad? Ya la larva está metida en la cabeza. Si cogemos ese pensamiento y lo llevamos ya al final de todo, donde ya estamos en el juicio final, Jesucristo, cuando mira así, Él dijo algo muy en particular. Él decía, hay ovejas que están dispersas que tengo que recoger de otro redil. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando él llega a Jerusalén, él está recogiendo las ovejas perdidas de Jerusalén, o sea, de los judíos. Pero entonces él dijo algo muy importante que señala a los gentiles y dice, esas ovejas son mías, pero están en otro redil, pero son mías. Y entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que, amados, cuando estamos hablando de ovejas, si nos está escuchando en este momento, no solamente estamos hablando simplemente de las personas que están dentro de las iglesias. Exacto. O personas que ya son creyentes, sino estamos hablando de todo el grupo. Todo ser humano. Todo ser humano. Exacto. ¿Por qué? Porque las ovejas que están fuera, que no han querido venir hacia este redil, no tienen pastor. Y entonces va a llegar un momento en que ya la larva está metida en la cabeza, que viene siendo la tipología del final. Exacto. Porque no van a tener más remedio. Viene el juicio final, ya no hay más remedio. Pero entonces ahora están las larvas en localizaciones, o sea, están las moscas en localizaciones donde pueden ser removidas por el pastor. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted viene a los caminos de Dios y Dios se encarga de hacerle toda por decirle así, por llamarle algo, el mantenimiento, para sacarle todas esas larvas que los vamos a ver prontito. Exacto, porque déjame decirte algo. Para Jehová no hay nada imposible. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted viene del mundo lleno de larvas y demonios y moscas y cuanta cosa hay en tu cabeza, en tu cerebro, ¿verdad? Tú vienes a Cristo y Cristo te limpia, ¿verdad? Cristo te santifica, Cristo ¿verdad? Tú recibes lo que se llama liberación, ¿verdad? Todos nosotros hemos recibido liberación. Amén. Porque nosotros venimos del mundo con ataduras, con un montón de enfermedades, ¿verdad? Hablando espiritualmente, hermano, enfermedades espirituales. Amén. Y cuando venimos al pastor, que es Jehová de los ejércitos, Jehová entonces nos empieza a limpiar, empieza a sacar esas larvas, dice que ¿verdad? Nos cura las heridas, pero Mira qué interesante que otras de esos efectos secundarios de las larvas es que no pueden dormir. Pues obviamente no van a poder dormir porque tienen eso en la cabeza. Están inseguras, no tienen seguridad. No tienen seguridad, no tienen paz. Entonces eso es tipo de ¿qué? De la paz. ¿Qué dice la palabra? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque cuando venimos al gran yo soy, cuando venimos al pastor de pastores, ese pastor te va a dar la paz.
ese pastor te va a bendecir, ese pastor te va a proteger, ese pastor te va a cuidar. Por eso es que este mensaje le queremos decir a la gente que nos está escuchando que le dé share, porque hay personas allá afuera que son ovejas, que no tienen pastor, que necesitan el cuidado del pastor, que necesitan que Jehová entre en sus vidas, que necesitan que Jesucristo los apaciente, que necesitan que Jesucristo los lleve al pasto fresco, que necesitan que Jesucristo le cure sus heridas. Por eso es que queremos decirle a esas personas que nos están escuchando, usted necesita del pastor, usted necesita de Jesucristo, hermano. Usted dice, pero tantos problemas, yo no entiendo por qué yo no he hecho para adelante, por qué siempre me pasa esto, y es porque usted no tiene la guianza de Jesucristo en su vida, usted no tiene la guianza del pastor. Entonces cuando caminamos nuestra vida, hermano, sin el pastor que nos dirige, estamos perdidos, hermano. Entonces mira lo que dice también. Dicen que los corderitos dejan de mamar y dejan de crecer. ¿Qué es tipo del discipulado dentro de, o sea que yo como oveja, ¿verdad? Ya dentro del rebaño, porque aquí en este caso estamos hablando de las ovejas dentro del rebaño. Si yo estoy enfermo, ¿yo puedo ayudarte a crecer? No. Si yo estoy enfermo, ¿yo puedo ayudarte a crecer? No puedo ayudar a los demás, porque yo mismo no me puedo ayudar, porque yo estoy enfermo, entonces yo no puedo dar de lo que no tengo. Amén. Entonces, es algo impresionante, porque dice que dejan de crecer, o sea, su crecimiento para. Entonces, no solamente me veo afectado yo como oveja, sino que también el que está a mi lado se afecta. Sino mi familia. Ay, papá, mi alma te adora, porque acuérdate, nosotros como cristianos somos sacerdotes, que era lo que estábamos hablando hoy. Pero si yo no estoy ejerciendo un sacerdocio correcto como manda la palabra de Dios, yo voy a empezar, todas personas que Dios me pone a mi mando, van a estar enfermas igual que yo. Que le pegan la larva. Se le pega la enfermedad, y no solamente eso, sino que el pasto que yo les voy a empezar a dar está podrido. Malo. El pasto que yo les voy a empezar a dar está torcido, tiene bacterias, tiene parásitos, y entonces el creyente empieza a crecer con dolores, su crecimiento crece torcido, ¿verdad? Y empiezan a pasar todo este tipo de cosas. Amén. Entonces yo quiero entrar en lo que es la unción del pastor de pastores, porque los pastores, literalmente, los que cuidan ovejas, ¿verdad? Dicen los documentales y toda esta información, que los pastores lo que hacen es que ungen a la oveja con aceite. Y ahora es que este mensaje se va a poner bueno. Porque lo que pasa es que el aceite de oliva, estamos hablando literalmente, el pastor se lo unta en las orejas, se lo unta en la cabeza, en la nariz, se lo unta por debajo de los ojos, a la vuelta de los ojos, ¿verdad? En su piel, en sus patas, porque eso ahuyenta las moscas. Wow. Mira cómo es Dios, hermano, porque es que Dios hace las cosas perfectas. Dios entonces nos está enseñando a nosotros que el pastor literal, ¿verdad?, coge el aceite y empieza a ungir a la oveja para que las moscas no se le peguen. Esto está brutal. Eso está bien lindo, porque y eso es que uno viene y se pregunta, por eso es que no sé si a usted le ha llegado esa pregunta como tal, pero uno dice, oye, pero ¿por qué la oveja? Y es que, amados, voy a hacer la comparación con un perro, porque yo tengo un perro, ¿no? Yo me atrevería a decir, no tengo una oveja para cuidar, porque no sé, pero mirando bien todas las responsabilidades que tiene que tener un pastor de ovejas para cuidar la oveja, es grande. O sea, tú no puedes darle cualquier alimento, primero que nada. Y no es como el perro, al perro, mira, el perro en Puerto Rico se le daba hasta arroz con gandules. De todo. A la oveja tú no le puedes dar cualquier cosa. Tú tienes que estar pendiente. Y yo viendo videos, ellos van ovejas por ovejas chequeando todo. ¿Ok? Y entonces, el sistema que le dan poco a poco, ¿verdad? Como tratamiento para que no le dé nada, es específico. O sea, usan no cualquier tipo de aceite. Volvemos a lo mismo, no cualquier tipo de aceite, no cualquier pasto. Es algo interesante. Entonces ahora uno se pregunta y uno dice, ¿por qué Dios utiliza
la oveja. Entonces no solamente eso, Dios hace todos los animales. Y si ustedes miran todos los animales tienen, y hablo tanto animales, insectos y de todo, todos tienen un mecanismo de defensa. Un sistema Todo. de defensa, sí. Este animal literalmente, o sea, no es tipo de exageración, sino que usted lo puede buscar en YouTube más adelante. Este animal no se defiende. Este animal, cuando sabe que está en peligro, él como que se deja. Ok, pues, ni modo, no puedo hacer nada, haz conmigo lo que bien te parezca. Y así es, o sea, ella se frisa y pues, o sea, no puede hacer nada. Entonces los lobos se la llevan. Porque ella, pues, inclusive hasta los lobos casi la cargan y ella se dejan cargar. ¿Me entiendes? Entonces, mirando bien esto, ¿por qué es que nosotros necesitamos de la cobertura de Dios? ¿Por qué es que nosotros necesitamos de la protección de Dios, del mantenimiento de Dios? Porque es que realmente, cuando venimos a hablar acerca del lobo tipo Satanás, nosotros realmente estamos indefensos si no estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente es que Dios nos mantenga llenos de pasto, sino es también la protección. ¿Ok? Porque si nosotros, el pastor es la única persona o el único animal que protege a una oveja, lo único que protege a la oveja, mejor decirlo así, lo único que protege a una oveja en contra de un animal cuando la está atacando es el pastor. Él dice la palabra que David se luchaba contra leones por querer proteger una oveja. Y David, sabemos todo que David comenzó como pastor, ¿ok? Y él protegía, defendía a las ovejas y él luchaba contra los leones, ¿ok? Con la onda. Sí. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, amados? Que esa protección de Dios, nosotros la necesitamos. ¿Por qué? Porque el devorador, como dice la palabra, valga la redundancia, está buscando a quien devorar. ¿Ok? Y entonces, nosotros como ovejas, realmente, si no tenemos a Cristo en nuestros corazones y no nos preparamos en las Escrituras y no buscamos llenarnos del Espíritu, no vamos a poder combatir contra el enemigo y simplemente vamos a ser ovejas indefensas. Amén. Y como estaba diciendo Yamil del aceite, ¿verdad? El aceite sobre la cara de la oveja. El pastor usa vamos a hablar de tres cosas aquí que están señaladas en este ejemplo. Primeramente está el aceite, que es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? O símbolo del Espíritu Santo. Está la cabeza, ¿verdad? Donde está tu mente, ¿verdad? Donde están tus facciones y está, bueno, la palabra, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted piense cuando el Espíritu Santo Dios lo utiliza para limpiarte. Y primeramente el Espíritu Santo viene y convierte tu alma, ¿verdad? Te convence de tus pecados y ahí tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Tu alma, ¿verdad? Es llevada por medio del Espíritu Santo a Jesucristo, al pastor. Pero entonces el pastor tiene que usar ese aceite del Espíritu Santo para también convertir tu mente. Porque la palabra dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Y entonces vemos aquí cuando el pastor utiliza el aceite o el espíritu y se lo pone sobre los ojos. Está ungiendo, ¿verdad? Esa entrada que va mirando las cosas, ya esos ojos no pueden estar mirando cosas que antes veían. Ajá. Y esos oídos, cuando unge los oídos para que no entren las moscas, ya esos oídos no pueden estar escuchando lo que antes escuchaban. Y cuando unge la boca y las narices, ya no puede estar respirando o hablando las cosas que antes hablaba. ¿Verdad? Vemos aquí el trabajo del Espíritu Santo sobre el creyente, como el aceite sobre la cara de la oveja, ¿verdad? Santificándolo. Lo lleva, ¿verdad? Curándolo, sanándolo, ¿verdad? Como dije, primeramente, pues, nuestra alma salva, pero tenemos que ser renovados en nuestra mente. Tenemos que proteger ¿se dice facciones? El facial, proteger esta área que pueden entrar cosas negativas y empaparlo con el aceite del Espíritu Santo. Es bien importante porque esa parte que hablas de la cabeza,
Por eso mismo es que la Biblia, que mismo Jesús dijo que Él es la cabeza del cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque es bien importante quién es el que está en la cabeza del cuerpo como tal. Y entonces nosotros fuimos constituidos cabeza del hogar. Entonces, si nosotros estamos mal en cuestión de la cabeza, pues entonces no podemos llevar, como dice aquí en lo que estamos estudiando, que la oveja cuando está enferma, ya los corderos no pueden estar pegadas a ella. Entonces uno como cabeza, si ya mi cabeza está con la larva, ya yo no puedo ser una buena cabeza de ese hogar. Y entonces, ¿qué es el método que utiliza el Espíritu Santo? Y siempre me gustan los mensajes del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que te lleva a Jesucristo. Uno no es salvo si no es por medio del ministerio del Espíritu Santo, que te abre los ojos, ¿verdad? Que te unge tu cabeza, que unge tu corazón. Y aquí dice, ¿verdad? En las palabras en Proverbios, capítulo 4, empezando del versículo 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí vemos que el método que va a utilizar el Espíritu Santo en ti es la palabra de Dios. Tienes que permitir que el Espíritu Santo te lleve a la Escritura. Pero si cierra la Biblia y solamente la abre los domingos, el Espíritu Santo no te puede hablar. Si cierras la palabra, pues ¿cómo tú quieres conocer los pensamientos de Dios si no estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo tú quieres que tu mente sea renovada por medio del Espíritu si no lo permitimos que Él nos dirija a su palabra? ¿Ok? ¿Dónde está la campana? Suena la campana. Hermano, esto es tan importante. Esto es uno de esos fundamentos del creyente, que tiene que estar orando, que tiene que leer la palabra, que tiene que escuchar la voz del maestro, ¿verdad? Porque estas son las palabras que nos van a llevar hacia la salvación. Estas son las palabras que van a renovar el espíritu de nuestra mente. Y quería decir, ¿verdad? Que un chiste, ¿verdad? Que dijo el pastor, de que había un hombre que estaba pidiendo que Dios le hablara. Ay, es que, se estaba confesando con el pastor, digámoslo así, estaba diciendo: pastor, estoy desanimado porque yo quiero que Dios me hable, yo quiero que el Espíritu Santo me ministre, yo quiero, ¿verdad? Y el pastor dijo: varón, eso es fácil, abre tu Biblia y léala. Y el varón dijo: no, pero pastor, es que yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escucharlo audible, Él hablándome a mí. Y el pastor le dijo: ¿quieres que te lea la palabra? ¿Verdad? Para que sea audible. Sí, porque queremos todo. Ay, mira, Dios me habló. Mira, abre tu Biblia. Dios te habla por medio de su palabra. Dios quiere procesarte por medio de su palabra. Este es el alimento que tenemos que estar leyendo. Pero sí, queremos, como dice Yamil, que el profeta tal y el apóstol tal y tal, sea que baje ángeles y te hable a ti. No, varón, come de ese pasto fresco que tienes aquí en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, mira eso, ahora que Dani está tocando ese punto, ¿qué es lo que está pasando hoy cuando vamos a las bibliotecas cristianas, a las librerías cristianas? Todo el mundo tiene un libro. Hermano, no es que sean malos los libros, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pues, a las personas que les gusta leer muchos libros, ¿verdad? Pero les voy a decir, tenga mucho cuidado con el pasto que se come, porque en esos libros hay muchas falsas enseñanzas. En esos libros hay muchas falsas doctrinas, herejías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a la librería y usted dice: contra, yo quiero comprar un librito bueno que me dé como inspiración, me ayude. Y no está mal. Y usted viene y coge el libro equivocado. Y va a su casa y lee el libro. Y lee el libro. Y compra el libro de aquel, de fulano. Y compra el libro de Perencejo. Y cuando viene a ver, usted lo que tiene es un reguero de doctrina, de enseñanza, de pasto malo, pasto podrido y diferentes cosas. Y eso lo que hace es que lo enferma. Entonces, lee más los libros que la palabra de Dios. Cuando Dios te está diciendo: este es el pasto fresco.
¿verdad? ¿Por qué muchos creyentes tienen problemas con las doctrinas, no entienden muchas cosas? Porque no han ido a la palabra de Dios. Entonces prefieren leer libros, prefieren buscar ese pasto en otro lugar cuando lo tienen en sus casas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Mira esto. Cuando el pastor unge la cabeza de la oveja, eso es como un repelente para las moscas. Porque dice la verdad, los que estudian las ovejas, que la mosca viene sobre la oveja y cuando le da el olor de aceite, la ahuyenta. Como bien tú dijiste, el aceite es tipo del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que no huele a Espíritu Santo? Alaba. ¿Qué pasa con el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo? Que no huele a aceite, hermano. Entonces el demonio viene y se le mete, ¿verdad? Deposita su huevo y hablamos ahorita que los huevos son tipos de dardos, o sea, tipos de estoy dominándolo, ya voy poco a poco. ¿Por qué? Porque no es un creyente que tiene aceite en su cabeza, que no está ungido, ¿verdad? Y dice que ese aceite te hace permanecer en paz. Porque cuando el pastor unge la oveja camina. Entonces, no solamente eso, que el pastor, ¿verdad? Dice que está tranquilo, porque sus ovejas están ungidas y él pierde el temor de que le pase algo. Estamos hablando, ¿verdad? En el pastor literal, no en Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Pero el pastor literal unge la cabeza y el cuerpo de la oveja y él se siente seguro porque la oveja, ¿qué? Está llena del Espíritu Santo, alaba. Amén. Entonces, cuando el pastor literal en la iglesia dice, wow, este hermano, porque hermano, Dios le da discernimiento a los pastores, Dios le da discernimiento a los líderes, para que cuando vean al hermano y digan, esta oveja como que está cojeando, esta oveja como que hace falta llenarla del aceite porque como que se está secando. Entonces, el trabajo del pastor y de los líderes es poder llenar esas ovejas de aceite, poder ungirlas, ¿verdad? Llevarlas a la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo las llene, las proteja, les sirva de repelente contra los demonios, porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuando el demonio viene con estos pensamientos, con estas falsas enseñanzas, como nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y conocemos el pasto fresco y conocemos esta palabra, esa doctrina, esa enseñanza, ese demonio no tiene ni parte ni suerte. Amén. Pero como dijo el hermano Gaby ahorita, no es que yo lea esta palabra y ya. Amén. Sino que la protección del pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, amén, está sobre mi vida. Amén. Yo no puedo temer porque yo sé que hay un Dios que me protege. Yo he escuchado eso de mucha gente en el mundo que dice, no, Dios me protege, Dios está conmigo, pero están en el mundo, fuera del rebaño, alaba. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios te está protegiendo cuando tú estás fuera del redil, cuando tú estás fuera del rebaño, cuando tú no estás cerca de tu pastor? Es imposible que el pastor te proteja, porque no va a estar pendiente a ti, porque no te ve a simple vista, sino que tú estás lejos, escondido de la presencia de Dios. Hermano, espiritualmente, la gente que está en el mundo, que son almas perdidas, están lejos de su pastor. Por eso es que yo te vengo a decir en esta noche que tú tienes que virar al rebaño, tú tienes que volver al redil, para que Jehová de los ejércitos pueda protegerte, para que Jehová de los ejércitos pueda cuidarte, pueda bendecir tu familia, tu hogar, y te mantengas bajo la cobertura. Por eso es que cuando nosotros oramos, nosotros decimos, Señor, haz un cercado alrededor de este hermano, Señor, haz un cercado alrededor de esta familia, para que tú puedas protegerlo, bendecirlo. Pero si yo me salgo de ese cercado, entonces estoy saliendo fuera de la voluntad del Señor. Amén. Amén. Dice la palabra, Salmo 23, versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Yo me imagino, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Yamil, que cuando esa oveja se está descarrilando, que viene el pastor con la vara, mira, para atrás, vente para acá. Y no te voy a decir que siempre nos gusta cuando nos están dando con la varita, como que no nos gusta, nos molesta un poco, pero sabemos que Dios nos está trayendo para atrás. Y así la palabra, muchas veces la palabra nos confronta. La palabra te dice, varón, estás mal, te estás alejando, ¿verdad? Pero te infunde aliento. Vuélvete al redil, vuélvete donde Dios te estoy mandando, porque te quiero llevar a pasto fresco, quiero pastorearte en pastos delicados, ¿verdad? Y muchas veces pues queremos estar, como dije, aventurando, pero esa vara de nuestro pastor, de Jesucristo,
nos da aliento, nos une para atrás para redil, aunque no nos gusta, nos confronta y nos corrige. Y muchas veces, ¿verdad? Tú que nos estás escuchando ahí, si no estás en el redil en este momento, Jesucristo te está llamando, ¿verdad? Y aunque te confrontamos con la palabra y te decimos, apártate del pecado, apártate de malos pastos, apártate de estas cosas que te están enfermando, lo decimos, ¿verdad? En el amor de Cristo para que vengas al redil. Amén, para que Dios te dé aliento, para que te pueda dar ese alimento espiritual que tú necesitas. Yo estaba buscando como una pequeña conexión en cuanto a lo que estamos hablando acerca de las ovejas y por qué, cuál es ese pasto malo. Y una de las cosas que ya había encontrado acerca de esto era que los pastos malos pueden ser de esta manera. Pueden ser cuando queremos escuchar solamente, nos vamos de una iglesia donde Dios nos dijo, quiero que estén en esta iglesia, y yo simplemente me voy de la iglesia porque quiero escuchar mensajes de prosperidad. 1. 2. Simplemente quiero escuchar el mensaje que agrade a mi oído. Hay mensajes, amados, que posiblemente para nosotros son fuertes, pero si es fuerte, recíbalo. Porque no es simplemente que, pues, como es fuerte, pues me voy porque lo están haciendo por mí. No, es que simplemente Dios te está dando un mensaje y te está diciendo que esto es lo que tienes que arreglar. No, y que cuando la oveja se va descarrilando para un barranco, el pastor ve eso, jala por el callado, agarra la cabeza con el callado a la oveja por donde. Y la trae. La agarra por la cabeza. Y la jala con fuerza porque el pastor está temiendo de que la oveja se vaya por el barranco y pierda su vida. Entonces, cuando Dios ve que tú te estás alejando, ¿qué Él tiene que hacer? Tiene que jalarte con fuerza. No, y entonces el otro punto que decía era acerca de la comodidad. ¿Ok? La comodidad se ha vuelto prácticamente un pecado difícil de reconocer. ¿Por qué? Y me gustaría decirle pecado en este sentido del párrafo. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios me dice a mí, quiero que estés en esta iglesia, y yo simplemente me voy de la iglesia porque encontré una más cercana, yo no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Exacto. O simplemente no quiero trabajar en la iglesia porque no quiero o molestar o incomodar a nadie, o simplemente no quiero esa responsabilidad, simplemente me quiero echar para atrás escuchando. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo me mueva para acá y me ponga a comer de este pasto que está aquí, pues entonces yo me tengo que mover y hacer lo que el pastor quiere que yo haga en ese lado del campo. ¿Okay? Pero muchas veces no queremos seguir a la voz del pastor, que estamos hablando de Dios. No queremos seguir la voz del pastor, y que quiero seguir mi comodidad. Quiero hacerle caso a lo que yo entienda que me conviene y que yo no haga mucho esfuerzo. Entonces, miren, amado, mírenlo de esta manera. A veces queremos simplemente que el pasto venga a nosotros. Alaba. Exacto. Así que yo como oveja me quedo aquí y que el pasto se ha arrancado de la tierra y venga aquí, y yo lo único que tengo que hacer es abrir la boca casi hasta que nos hagan masticar. Así mismo es. Entonces, mira las funciones del aceite. Porque entonces un creyente que está lleno del Espíritu Santo, que se mantiene en oración, sumiso ahí a la voz de Dios, humillados ante su presencia, el Espíritu Santo viene, te llena, te unge, te limpia, te santifica, entonces te da protección sobre los demonios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que literalmente el pastor también unge la oveja en la cabeza, porque cuando la oveja entra en el cero, los machos empiezan a tener choques de frente para ver quién gana la batalla para llevarse esa hembra. Que eso es tipo de las contiendas dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Pero mira qué interesante que cuando la oveja tiene la cabeza ungida, chocan y resbalan. Alaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo puedo tener una indiferencia con mi hermano Gaby o con mi hermano, ¿verdad, Dani? Dios nos cuide y nos guarde, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, eso no nos va a afectar. Amén. Ese choque no va a lastimar.
Amén. Ese choque no va a causar un daño porque estamos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que va a hacer es que nos va a llevar a la paz, nos va a llevar a la armonía. Entonces, ¿por qué vemos tantos hermanos disgustados dentro de las iglesias? Hermano, yo he hablado con montones de creyentes y me dicen, no, es que yo no me llevo con fulano porque él es así, él es así. Ah, pues ahí hay una mosca. ¿Ves? Ahí hay una mosca. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como cristianos no tengamos eso. Porque la palabra dice que si nosotros tenemos guerra con nuestros hermanos y vamos a la iglesia y adoramos y llevamos ofrenda, ¿qué dice Jesucristo? Deja la ofrenda allí y vete y reconcíliate con tu hermano. Ajá. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante nuestra relación con nuestros hermanos, que nos llevemos bien dentro del rebaño, para que Dios entonces nos pueda bendecir y pueda recibir esa ofrenda, ¿verdad? Grata a su trono. Amén. Pero entonces también dice que el pastor, Jehová de los ejércitos, visita las ovejas día tras día para chequear sus heridas. Porque el aceite no solamente sirve para ungir la cabeza de la oveja, ¿verdad? Y su cuerpo, sino que sirve también para curar heridas. El Espíritu Santo te va a curar tus heridas, hermano. Si usted tiene dolor, si usted tiene sufrimiento, si usted viene del mundo de donde lo han lastimado, donde lo han herido, donde le han roto su corazón, yo te estoy diciendo que el Espíritu Santo te va a sanar tus heridas. Amén. Que Jesucristo te va a sanar, Jesucristo te va a libertar, hermano. Cuando yo vine del mundo, yo vine con mucho dolor, con mucho sufrimiento. A mí me dejaron tirado, hermano. A mí se olvidaron de mí. Mucha gente vinieron y me dieron la espalda, me traicionaron. Yo venía con todos esos sufrimientos en mi corazón. Yo no podía confiar en nadie, hermano. ¿Y qué pasa? Cuando vengo a Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a hacer la obra en mí, que es tipo del aceite. Yo vengo como oveja descarriada, toda golpeada, vengo al rebaño. Con el alba. Y entonces el pastor dice, mira, la oveja que se había perdido, por eso fue que pusimos la canción al principio de las 99, y la que estaba perdida, ¿qué pasó? Regresó al rebaño, y cuando el pastor la ve, ¿verdad?, que el pastor la fue a buscar, porque dice que nadie viene a Dios si no es por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que te trae al rebaño de nuevo. So, mientras yo estaba descarrilado, el pastor me ve, ¿verdad? Jehová me ve y empieza a curarme. Me coge con cariño, con amor, y dice, Dito, esta oveja se fue, estaba perdida, está herida, pero yo la voy a sanar, pero yo la voy a restaurar, pero yo la voy a volver a ponerla saludable como yo quiero que ella esté. Amén. Entonces, de la misma manera, Dios nos ve a nosotros, hermano, como unas ovejas que necesitamos su cuidado. Él nos está diciendo, ustedes solo, ¿qué dice la Biblia? Sin mí, nada podéis hacer. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, nosotros no podemos hacer nada sin Cristo, hacer nada sin Dios. El humano corre en el mundo, pero al final de la carrera vemos que se escocotan. Al final de la carrera, ¿por qué? Porque sin Cristo nadie va para el cielo, eso lo dice la Biblia. Mucha gente mandan no, se murió fulano y que Dios los tenga en su gloria. Pero hermano, usted sabe si aceptó a Cristo, ¿no? Yo no sé. Pues entonces no podemos decir que se fue para el cielo. Claro, a nosotros no nos toca, ¿verdad?, decidir quién va para el cielo y quién no. Pero si la voluntad de Dios está en su palabra, y la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo, entonces nadie que tenga a Cristo en su corazón va a conocer al Padre. Entonces estamos viendo, hermano, que Dios, ¿verdad?, como pastor, se preocupa por las ovejas, por sus heridas, para Él poder tener una oveja saludable y un rebaño saludable, que es lo que Él quiere que nosotros estemos. Él no quiere que nosotros estemos heridos. Él no quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, sufriendo. Él no quiere que nosotros estemos indecisos, que estemos desesperados. Él quiere que nosotros tengamos paz. Él quiere que nosotros tengamos tranquilidad. Él quiere que nosotros vivamos confiados de que Él tiene el cuidado de nosotros. Hermano, a veces cuando vienen pruebas a nuestra vida, a veces nosotros no la podemos entender. Y empezamos a reclamarle a Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites aquello? Y a lo mejor Dios permitió que tú te descarrilaras un poquito, ¿verdad?, del rebaño, para Él poder demostrarte que sin Él no puedes vivir. Alaba. Que sin Él no eres nadie. Que sin Él no puedes caminar. Que sin Él no puedes vivir la vida. Entonces Él deja que tú te golpees para que tú vuelvas atrás a la sanidad. Para que Él pueda curarte, para que Él pueda, ¿verdad?, protegerte. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se alimenta de un pasto que es erróneo,
El enemigo lo que quiere es desviar la silueta verdadera de Jesucristo y torcerla. Por eso es que hoy tenemos, ¿cuántas religiones en el mundo? Yo no sé cuántas miles de religiones hay en el mundo. Porque cada religión, cada persona quiere creer en un Cristo o en un Dios a su manera. Y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso es que tenemos libros de Buda, libros del que si Mahatma Gandhi, que si el Corán, que si aquello, porque cada religión el enemigo se ha encargado de meter pasto veneno para que la gente se alimente de diferentes pastos y crezcan torcidos con una doctrina errónea para que no puedan, ¿verdad?, ver la luz de Cristo. Amén. Por eso es que entonces nosotros le traemos este programa, hermano, porque las ovejas allá afuera están enfermas. Pero quiero que vayamos a Segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Distrofiar quién es Cristo. Para las ovejas. Para el creyente, Satanás quiere distrofiar el verdadero Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cómo vivió Jesucristo? Y el ejemplo que es Jesucristo para la vida de las ovejas. Y dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Alaban. ¿Dónde estaban esos falsos profetas? Dentro del pueblo. No dice que estaba afuera. ¿Dónde dice que estaba? En el pueblo. Como habrá entre vosotros, a rayo, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, ¿qué está pasando en las iglesias hoy en día, hermano? La apostasía. Estamos viendo las herejías dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Porque el enemigo sabe que dentro de las congregaciones Dios tiene su rebaño. Entonces, el ángel de la iglesia, que es tipo del pastor literal, Dios lo pone ahí para darle pasto fresco a esas ovejas y esas ovejas se mantengan en el redil. Pero ¿qué hace el enemigo? Se disfraza como oveja, pero por dentro es lobo. Y se mete dentro del rebaño y empieza, mira, a chacharear y empieza a meter pasto que no es. Entonces, de ese fruto empiezan a crecer falsos maestros, empiezan a salir falsos profetas. Y entonces la cuestión es que se mete tan sutil que se le abren los altares. Y cuando se le abren los altares, ya tú le estás dando una autoridad a la persona que está llena de demonio, porque es que no hay otra palabra como describirlo, porque está siendo usado por el mismo Satanás. El Señor lo reprenda en esta hora, y la persona empieza a predicar desde el altar pasto podrido, hermano, pasto que no edifica. Y las ovejas que están en el rebaño empiezan a escuchar y a comerse esas falsas doctrinas. Empiezan a comerse esa ¿verdad?, ese pasto malo. ¿Y cuál es el fin de eso? Dice que atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que el enemigo lo que quiere es destruir las ovejas, sencillamente. Destruir el rebaño. Pero entonces él es astuto. Él no va a venir donde ti disfrazado de oveja, a Dios disfrazado de lobo. Él se disfraza de oveja, porque él sabe que se va a meter entre ustedes. Porque claro, la oveja tampoco es tan bruta. La oveja sabe que cuando el enemigo se mete dentro del corral y viene como lobo, ellas van a correr. ¿Ves? Porque ellas son miedosas. Es más, no tiene ni que venir el lobo. Usted les hace así como para asustarla y ellas salen corriendo, porque ellas son miedosas. Pero el lobo, ¿qué hace? Tú ves en Discovery Channel y el lobo va y se esconde entre los pastos. Y tú lo ves que va así bajito y se dobla. Y se va bajando. Y tú lo ves que él se mete y va caminando. Y va, ¿cómo se mete? Sutilmente se va metiendo hasta que ya está bastante cerca. Y cuando está cerca, ¡buah! Y, diache, mira esto está bajando. Coge a la oveja que está lejos del rebaño. Alaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la oveja que está lejos del pastor tiene más probabilidades de ser presa fácil para Satanás. Alaba la gloria de Dios. Pero si usted se mantiene calientito,
Si usted se mantiene cerca de Jehová, cerca del pastor de pastores, si usted se mantiene cerca del rebaño, congregándose, buscando de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, ungido del aceite del Espíritu, hermano, es bien difícil que el enemigo lo toque. Es bien difícil que el lobo venga y le meta una mordisca, porque el pastor va a estar pendiente, el pastor va a estar ahí. Usted está lleno del Espíritu Santo, las moscas no se le pueden pegar, los demonios tienen que huir. La palabra lo dice, que los demonios huirán. Amén. Bonito, ahí tocando, ¿verdad? De los pastores, aquí dice en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, dice David respondiendo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ahí lo dejo. Pero vemos aquí que nosotros le servimos a un Dios, ¿verdad? A un pastor de pastores que es más grande que David y es simiente de David, ¿verdad? Y si David protegió esas ovejas de los leones y de los osos, ¿qué no va a hacer Jesucristo por ustedes? ¿Qué no va a hacer el Señor Jesucristo por cada uno de sus ovejas? Por eso tenemos que estar en esa manada del Señor, ¿verdad? Y hago el llamado aquí, aunque no estamos terminando, pero aquellos que no han conocido a Jesucristo o aquellos que están descarriados de la manada, vuelvan, porque hay un pastor que los defiende, que los ama, amén, que quiere darle buenos pastos, ¿verdad? Ese es el Jesucristo que nosotros le servimos. Amén. Mira esto. Vamos a seguir leyendo donde estábamos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, leímos el 1, vamos al 2, porque esto se pone más caliente. Ya estamos terminando, ya, ¿verdad? Ya son las 8, si no me equivoco, 7:40. Aleluya, mira lo que dice. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oye, hermano, una mercadería es como si estuvieran tratando con animales. Porque cuando usted dice, vamos a la mercadería, ¿verdad? Estás mercadeando, estás vendiendo, comprando como si fueran animales. Porque los seres humanos no se venden ni se compran, bueno, al menos que lo hagan ilegal, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, se refiere como los están tratando como animales. Y dice que los van a mover con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. ¿Ves? Porque ya Dios condenó a esa gente, hermano. Entonces, ¿qué estamos teniendo hoy en día? Por eso es que hoy día vemos que en las religiones la gente cree en Cristo a su manera. Yo he escuchado gente que dicen que Cristo es negro. Yo he escuchado gente que dicen que Cristo es blanco. Yo he escuchado de gente que Cristo tenía pelo largo. Otros dicen que tiene pelo corto. Y cuando usted une todo eso en el ámbito espiritual, no, porque Cristo se metió al templo y jaltó a golpe a todo el mundo allí. Pues así es que yo predico, a golpe limpio. Y eso es erróneo. ¿Ve? Porque tienen a Cristo a su manera. Ajá. Hay otros que dicen, no, hermano, porque Cristo dejó a huir la ramera y no la juzgó, y hay que tener paciencia, y hay que tener misericordia, y entonces se van, todo es amor, peace and love, y le pasan la mano al pecado. ¿Ah? Y entonces creen a Cristo a su manera. Ellos ven a Cristo a su manera. Pero cuando nosotros leemos la Escritura y sabemos quién es Cristo y conocemos su carácter, sabemos que Cristo tenía de las dos vertientes. Sabíamos que Cristo tiene un balance. Cristo tenía que reprenderle a los fariseos, pero también le dijo a la prostituta, vete y no peques más. ¿Ves? Cristo también sanaba a los enfermos, tenía compasión de los pobres, levantaba a los muertos, pero también le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también con ellos? Amor y fuego consumidor. Por eso es que la palabra dice que Dios es ¿qué? Amor. Hermano, si Dios es amor y fuego consumidor, vemos que en el testimonio de Jesucristo fue amor, pero también fue fuego consumidor. Entonces, si la palabra nos estipula y nos enseña el carácter de Cristo y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, entonces no cree un Cristo a su manera, porque donde usted le están enseñando que Cristo lo que da es látigo y látigo y látigo, ese pasto lo está envenenando, alaba. Ese pasto lo está dañando. Ese pasto filisteo lo que está es destruyendo su vida. ¿Ves? Entonces, por un lado tenemos los extremistas y por otro lado tenemos los liberales. Ajá.
Los liberales, no, todo va a estar bien, no te preocupes, sigue tu vida, Deja que crezca la larva. déjame aquí 500, siembra 500, que Dios te lo va a multiplicar, Dios te lo va a bendecir, y la gente sigue viviendo ese evangelio, gloria a Dios, diezmamos, y pastamos aquí, pastamos allá, después salimos para la calle, y seguimos viviendo una vida mundana, y qué pasto están comiendo dentro de esas iglesias, está podrido, y la oveja está enferma, entonces están llenos de demonios, de moscas que juegan con su mente, y viven una vida cristiana bien inestable. Entonces, por el otro lado, pues tenemos los extremistas que llegan al caso de que le están diciendo, no, castigo, fuego, fuete todo el tiempo, y viven una vida todo el tiempo con el dedo así, señalando a los demás, juzgando a los demás, que también está mal, porque Cristo tuvo un balance. Amén. Entonces ese es el balance que nosotros tenemos que ver en el carácter de Cristo para no poder tergiversar lo que es el carácter de Jesucristo como ejemplo para nuestras vidas, porque nosotros tenemos que caminar como Cristo caminó, ¿verdad? Entonces es algo bien interesante, porque cuando tú te pones a ver estas religiones que están en el mundo, ellos creen que van a ser salvos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como cristianos? Predicarles la verdad. Nosotros te predicamos en esta hora que hay un solo pastor y se llama Jesucristo. Amén. Hay un solo pastor que quiere salvarte, hay un solo pastor que quiere ayudarte. Si tú estás en depresión, si tú tienes pensamientos de suicidio, esa no es la solución. Dios te está llamando en esta hora para que tú vengas al rebaño. Él quiere curar tus heridas, Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere darte vida eterna. Por eso fue que dice que Cristo como oveja al matadero fue llevado. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que no abrió ni su boca, no abrió sus labios por amor a ti. Él dio su vida por amor a ti, porque Él quiso morir por amor. Él no dijo ni jin, dice la palabra. Si hubiéramos sido uno de nosotros, chacho, nos hubiéramos quejado. Estuviéramos quejándonos, chacho, no, yo soy inocente, chacho, eso no era mi Pero Cristo, ¿qué? Cristo sabía la voluntad del Padre. Y Él dijo, tú tienes que morir por ellos como oveja al matadero. ¿Ves? Ahí vemos lo indefenso que Jesucristo, inclusive Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque Jesucristo era como una oveja mansa. Jesucristo tenía un amor, pero también Jesucristo era fuego consumidor. Pero también Jesucristo no le pasaba la mano a la hipocresía, alaba. ¿Ves? Entonces ese balance nosotros tenemos que desarrollarlo, porque por un lado está bien, pero por el otro también. Amén. Entonces tenemos que llevar esa palabra fresca de la palabra de Dios. Estamos empujando a los creyentes. Mire, hermano, deje de leer tanto libro y tanta filosofía humana y dedíquese a leer la palabra. Yo conocí un hermano que andaba todo el día con libros en su carro y tú te montas en su carro y tiene libros en este lado de la puerta, libros en este lado de la puerta, y vas a su casa y tiene un montón de libros y tú dices, wow, hermano, ¿tú has leído todos esos libros? Sí, varón, yo he leído todos esos libros. Y en una yo le digo, hermano, ¿verdad? Y usted lee la Biblia también y compara y hace sus estudios. Me dijo, la Biblia yo la leo a veces. Y yo dije, espérate. Entonces tú me dices a mí que tú estás leyendo la Biblia a veces, pero entonces le dedicas todo tu tiempo a los libros hechos por manos de hombres. Yo no estoy diciendo que los libros sean malos, pero tenga mucho cuidado. Porque hay libros allá afuera, es que, como te digo, Satanás no se va a Satanás se disfraza como ángel de luz, hermano. Entonces, él no va a venirle a meterte, no, vete a beber, vete de esto, porque tú sabes que es malo. ¿Qué hace? Te digiversa el pasto. El pasto fresco que se supone que como creyente tú estés comiendo, él lo que hace es que te dañe el alimento para que cuando tú lo comas, te haga un efecto en tu salud espiritual. Entonces, ¿qué viene? La mortandad espiritual. Viene la perdición eterna. Amén. Y ya estamos concluyendo, ¿verdad? Vamos a mandarle un saludito ahí darle un poquito para arriba para ver. Tenemos a mami ahí, Elizabeth Vélez. Dios te bendiga, esa es mi madre, te amo. Alberto Esperón. Alberto, Dios te bendiga, brother. Milagros Duret y Analí Miranda. Milagros Duret, Dios te bendiga. Y Analí Miranda dice, Dios los bendiga desde Manatí. Dios te bendiga. Para esa Luli, Dios te bendiga, Luli. Y sabemos que saludito allá a la gente de Manatí. Tenemos gente también que no han comentado, pero también queremos darle un saludo y que Dios les bendiga.
¿verdad? No los vemos porque no están en el comentario, pero sí sabemos que están ahí. están ahí. Entonces, ¿verdad? Queremos concluir. Yo creo que Dios ha hablado claro. Amén. Y yo creo que nos hemos edificado de manera especial. Nosotros como creyentes tenemos que más enfocarnos en la palabra. Amén. Tenemos que más dejar de estar escuchando baboserías de hombres y empezar a meternos en la palabra, escudriñar la palabra y pasar más tiempo en la palabra para poder ser ungidos con ese Santo Espíritu que nos unge día tras día, hermano. Esto es diario, Amén. ¿ok? Porque dice que los pastores salen al rebaño diariamente a chequear las ovejas y a ungirlas con aceite. Amén. O sea que esto es diario. Nosotros tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo diariamente. ¿Y qué pasa cuando el cristiano deja de orar? Mira, cuando usted le pregunta a una persona, ¿por qué tú te apartaste después de tantos años en el Evangelio? ¿Por qué tú te apartaste después de tantos años en Dios? Eran porque lo primero que te dicen, Acho, dejé de orar. Eso es lo primero que te dicen. Después te dicen, Acho, dejé de leer la palabra. ¿Qué hacían? ¿Ves? Dejaron de orar, se fue el aceite. Y cuando se va el aceite, viene la mosca. Y la mosca viene y te implanta el huevo. Y empiezan esa larva a meterse dentro de tu cerebro. Empieza la inseguridad y por ahí empieza el descarrilo. Cuando vienen a ver, están fuera del rebaño. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? No te tienes que salir del rebaño. Mantente orando. Sigue orando por esa petición. Sigue orando por la protección de tu familia, de tu casa. Amén. Tienes que volver al rebaño para que puedas tener, ¿verdad?, la protección de Jehová nuestro Dios. Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que nosotros le servimos y ese es el Dios que nosotros te estamos presentando en este programa, Tiempo de la Siega. Queremos anunciarle, ¿verdad?, que nosotros estaremos de vuelta el 7 de abril, si no me equivoco. Correcto. El 7 de abril vamos a tener un invitado especial. Aleluya. Tanto No diga, para nosotros, pero lo vamos a dejar ahí. No diga. Yo quería mencionarle, estaba como que, no sé si ustedes como que me están viendo un poco pensativo, pero es que estoy pensando, amados, que es bien importante esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque dice que al final de los tiempos se van a levantar muchos falsos profetas. Entonces, amados, ¿por qué esto es bien importante? Porque ya usted está dentro de una congregación y si usted está viendo que de momento se está hablando algo que no es bíblico, amado, usted tiene que hacer algo por su bien y por su seguridad de salvación. Amados, hay muchas doctrinas, hay doctrinas de por mencionar salvo siempre salvo y demás. Mira, amado, tenga mucho cuidado. Esto no es un juego, esto no es algo que se puede tomar a lo sencillo, simple. Esto es algo que realmente su vida depende. ¿Por qué? Porque ¿Tu salvación? Claro, la salvación depende porque el problema es que si usted no estaba siguiendo correctamente, no estaba comiendo el pasto fresco, amados, en el juicio no va a haber excusa. No, usted no va a poder decir, no, pero es que ese era el pasto que me estaban dando. Realmente la contestación a esa excusa sería, no, pero es que tú tenías que ser responsable de ver qué pasto era el que te estaban tratando de dar. ¿Y por qué esto es bien importante, amado? Porque un cristiano no crece si el mismo cristiano no busca el comer de la Escritura, no busca orar, no busca ayunar, no busca la llenura del Espíritu Santo, no crece, amado. Eso es como el bebé, él necesita la leche para poder tener esos nutritivos, esa nutrición y poder crecer fuerte. Entonces, si nosotros lo que hacemos es simplemente abrimos las Escrituras los domingos, solamente en el culto, eso no es crecer. Eso no es crecer. Si usted siente que usted está creciendo de esa manera, bien por usted. Pero, amados, realmente no es crecimiento. Venir solamente los domingos a la iglesia y solamente abrir la Biblia el domingo en el servicio, no es crecer. No, claro que no. Realmente no es crecer. Está escogiendo eso, pero sabe que yo trabajo en la pintura, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted coge una pintura blanca y usted le echa una gotita de un color, la pintura no cambia. O sea, estoy hablando de una gotita versus comparado dentro de 5 galones de pintura. Usted coge una gotita y se la echa a esos 5 galones de pintura, la pintura no cambia de color. Pero entonces, ¿qué sucede? Esa gotita representa el simplemente estudiar la Biblia los domingos nada más. Pero usted le echa a esa pintura blanca, a esos 5 galones, le echa
la cantidad necesaria para poder obtener el color que usted desea, que son muchos, puede llegar hasta un galón de un color para llegar a otro. Eso es buscar, estudiar las escrituras. Exacto. Poder llegar al color perfecto, necesitas comer todo lo que puedas de las escrituras. ¿Ok? Amén, amén. Entonces, si no estamos alimentándonos de las escrituras, no podemos esperar engordar. ¿Ok? Sí, porque lo que pasa es que ahora que tú toques ese tema, yo como cristiano, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Porque la vida en el Espíritu te va a guiar a qué. El Espíritu te dice, ora. El Espíritu te dice, lee la palabra. El Espíritu te dice, ayuna. Pero ¿qué te dice la carne? Ah, no, siéntate a ver televisión. Estás cansado. Entonces, ese es el alimento del cristiano de hoy en día o de la mayoría. Ah, no, llegamos a mi casa y el Espíritu pullándolo por acá, diciéndole, vete a orar, vete a orar, vete a orar. Ay, no, y se tira en el sofá a prender el televisor. Cansado, acabo de llegar. Ese es el alimento que está recibiendo. Películas de misterio. Exacto. Hermano, tenga cuidado con las películas de misterio de hoy en día, que se están metiendo los demonios, ¿Así? se están metiendo mira, hermano, los espíritus malignos dentro de los hogares a través de las películas, haciendo pactos satánicos y cuanta cosa hay. Hermano, entonces los cristianos se ponen, en vez de ponerse a orar y a leer la Biblia o compartir con su familia en un estudio bíblico, algo que edifique, entonces se ponen a ver, tenga cuidado con las cosas que usted ve, que ve sus hijos, porque eso es el pacto que usted le está dando. Si usted ve de lunes a viernes, usted ve películas de terror, ¿cuál es el fruto que usted va a dar? El terror. Va a tener pesadillas por la noche. ¿Cuántas cosas? Porque eso es lo que usted sembró. Y la Biblia dice que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Pero si yo siembro palabra de Dios, si yo siembro oración, ¿qué es lo que va a dar fruto en mi vida? Va a dar una vida fructífera, una vida exitosa del Espíritu. Yo como cristiano voy a crecer, porque eso es lo que me estoy alimentando. Mira, yo escuchaba de predicadores que decían, yo no tengo tiempo ni para el televisor, y no es que el televisor sea malo, pero si venimos a ver, eso le roba el tiempo a mucha gente. No solamente el televisor, perdón, sino los celulares. Hermano, eso de los celulares hoy en día tiene a la gente esclavizada. Ahora, si usted usa su celular para edificarse, ¿verdad? Para leer la Biblia, para ver predicaciones en YouTube, para ayudar a los demás, para bendecir a otros, para predicar el Evangelio, para cosas edificantes, pues claro que sí sirve la tecnología. Pero hermano, no esté usando su celular para estar metido en cosas donde no lo alimenta. Entonces el cristiano, yo he aprendido esto, ¿verdad? De muchos ejemplos que tenemos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Por no mencionar nombres, tenemos muchos ejemplos en este lugar. Y yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha puesto en este lugar, que tenemos ejemplos que nos dicen todo el tiempo, manténganse en crecimiento, manténganse buscando palabras, manténganse comiendo pasto fresco, porque es que ese pasto fresco te hace crecer. Y si tú dejas de comer, te mueres. Ese es sencillo el tema de hoy. Si dejas de comer pasto fresco, te mueres. Ten cuidado donde comes para que no te enfermes. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, pues, como dijimos, el 7 de abril vamos a estar de vuelta con un invitado especial. Creo que, ¿verdad? El 24 de marzo hacemos un videíto ahí, ¿verdad? Saludando a la gente y eso, para no mantenernos desconectados, pero volvemos de nuevo con un programa oficial el 7 de abril con un invitado. Amén. Entonces creo que ya Dios ha hablado, ¿verdad? Espero que esto sea de mucha edificación para ustedes. Hermano, comparte el video, déle share. Para las personas que están allá afuera, Dios arroje luz a sus vidas, que eso es lo que queremos, hermano. Amén. Que Dios y la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? Y sea impartida, sea regada, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos, ¿verdad? Para ayudar el reino de los cielos, no para desparramar como estábamos estudiando hoy. Estamos aquí para regar el reino, la semilla del reino de los cielos. Así que el hermano Gaby nos lleva en oración para quedar despedido. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, y rendimos alabanza ante ti, mi Dios, porque solo tú te la mereces, Padre. Tú eres nuestro único Dios, nuestro único pastor, mi Dios. Gracias, Dios. Y a ti, Dios mío, escuchamos tu voz, porque, Dios mío, esa es la voz que nos lleva, Dios mío, al aliento de vida, que nos dé el aceite, mi Dios amado, para repeler las moscas, mi Dios amado, que quieren hacernos daño, Señor. Padre. Dios mío, Cuídanos, Señor. aquellas ovejas, Dios mío, que están fuera de redil, te pedimos, mi Dios amado, una petición, mi Dios amado, que tú traigas esas ovejas, mi Dios amado, Sí, Señor. para que sean atendidas, mi Dios amado, para que el aceite, Dios mío, sea vertido sobre sus cabezas, mi Dios amado, y así puedan crecer junto con las ovejas que están ya dentro de redil, mi Dios.
aliméntanos, mi Dios amado, con pasto bueno, Sí, pasto Señor, fresco, mi Dios aleluya. amado. Danos de ese pasto, mi Dios amado, que nos engorde, mi Dios amado, Sí, y que Señor. nosotros podamos, Dios mío, lucir como ovejas preciosas, mi Dios amado, dentro de ese redil, Padre de la gloria. Aleluya, sí, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno de nuestros hermanos. Bendice a cada uno de los que nos escucharon y los que nos escucharán, mi Dios amado. Sí, Señor. Abre las ventanas de los cielos, mi Dios amado, y bendícelos, Padre. Si hay alguno en necesidad, si hay alguno enfermo, mi Dios amado, te pedimos, Dios mío, que tú los toques, mi Dios, que los visites, Padre. No importa el momento en que vean el video, Padre, te pedimos que tú los visites en ese momento, que se haga la oración, mi Dios amado, y sean sanos, Padre de la gloria. Si hay personas que necesitan ayuda, mi Dios amado, que tú estés para levantarlos, mi Dios amado. Si hay personas que se sienten solos, mi Dios amado, que ellos puedan entender, Dios Sí, mío, que ahí Señor. estás tú, Dios Sí, mío, Señor. visitándolos, acompañándolos, mi Dios amado, y que puedan sentir tu cobertura, mi Dios Sí, amado. Señor, abrázalos, Si hay personas Señor. que están en necesidad, mi Dios, que tú le cubras toda necesidad. Como dice tu palabra, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Dios. Padre. Gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque nos diste, Padre de la gloria, la iniciativa y la fuerza para poder seguir adelante y darle este programa, mi Dios, para bendecir a nuestros hermanos. Aunque el enemigo se haya levantado con nosotros, Dios mío, hemos podido vencer al enemigo, Padre. Amén, gloria a Te damos Dios. las gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermano, ¿verdad? Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerde pasar por la página Tiempos de la Ciega. Amén. Dele like, dele share. Tenemos también nuestro canal de YouTube que pronto lo vamos a estar poniendo por ahí, ¿verdad? Para que ustedes vean los links y puedan empezar a conectarse a través de las páginas, de las redes sociales. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y hasta... Hay algo bien importante de la página de Tiempo de la Ciega, y es que ya vamos a estar grabando como unos videos, como quien dice, behind the scenes, Ajá, para atraer ajá. esas personas y que lleguen a la página de Tiempo de la Ciega, porque dentro de muy pronto vamos a estar transmitiendo desde esa página Exacto. como tal. Exacto, eso es lo que queremos, empezar a transmitir desde esa página para que sea de mayor bendición hacia la audiencia y pueda ser más fácil de, ¿verdad? Amén. De compartir, porque lo que queremos es predicar la palabra y esparcir la palabra, ese es todo el propósito, hermano. Amén, amén, eso es así. Amén, así que quedamos despedidos, ¿verdad? Ahí Gaby les va a ponerle el último videíto para salir de aquí, y así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y hacia adelante en el Señor. Amén. Dios los bendiga.